días en este ciclo de charlas y entrevistas que estamos realizando en Yogoneto, y tengo la suerte de poder entrevistar a Elizabeth Mayacano, quien es la titular, la presidente de Cornazar de Colombia, entidad que agrupa a operadores y a entidades y registros de juego en ese país, quien amablemente se prestó a tener una charla con nosotros para contarnos un poco cuál es la situación hoy que tiene el mercado colombiano. El otro día teníamos la suerte de hablar con Fecol Juegos, hoy nos toca con Cornazar para tener una visión más amplia de lo que está sucediendo en Colombia hoy por hoy. Elizabeth, muy buenos días. Lo primero que quería preguntarte entonces, para conocer la situación actual, es de qué manera se va dando la situación epidemiológica en Colombia y cómo eso está influyendo a la industria del juego en las últimas semanas, en los últimos días. Un cordial saludo, Pablo. Agradecida, orgullosamente feliz de estar participando en este tan importante espacio como es Yogonet. Cornazar siempre ha visto un buen espacio para participar a nivel gremial y les agradece siempre por abrirnos las puertas. Bueno, les cuento que la realidad de Colombia es como muchas de las realidades de otros países del mundo. La situación sanitaria nuevamente es muy compleja. Estamos atravesando una de las etapas más fuertes con relación al año pasado. Ha sido un número de contagios bastante altos en el país y con un problema mucho más grande porque definitivamente el número de UCIs definitivamente llegó a estado de alerta máxima, donde hay muchas de las personas que están enfermas, están esperando dónde pueden ser atendidas y en algunos departamentos del país pues se ha tenido que trasladar a estas personas a otros lugares porque definitivamente ya no pueden lograr esa atención. ¿Cómo vamos en el sector de juegos de suerte de azar? Pues es un sector que yo considero que es un sector guerrero, es un sector que ha demostrado liderar y empoderarse de muchísimos retos que ha tenido que llevar a cabo desde el anterior mes de marzo del año 2020, donde definitivamente se suspendieron los contratos de concesión de juegos de suerte de azar. ¿Qué ha pasado con estos empresarios? Después del mes de septiembre pudimos tener la posibilidad nuevamente de aperturar las salas con una favorabilidad, que fue un proyecto de ley que se presentó, donde pudimos gozar del beneficio de una disminución de elementos de juego. Tristemente, les cuento que hasta ahorita el mes de abril, porque teníamos 6 meses. Es un sector que ha venido luchando por sostenerse. Ha sido difícil debido a que hemos atravesado momentos con múltiples restricciones, Pablo. Y te cuento que esas restricciones han sido de orden nacional, han sido de orden departamental, de orden municipal, donde algunos gobernantes han decidido aplicar pico y cédula para el ingreso de ciertos establecimientos del sector económico real, y en eso nos incluyen a nosotros. Además de eso, unos toques de queda diario, donde a partir de las 6, 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, pues tenemos que estar todos en casita. Y además de eso, algunas restricciones los fines de semana. Estas restricciones los fines de semana pues nos han traído de verdad una problemática muy grande porque definitivamente la disminución de la operatividad ha sido totalmente alta. Un ejemplo que colocó desde la semana pasada es, por ejemplo, este mes de abril. Sabemos que vamos a trabajar 4 días en ciertos departamentos donde el nivel de contagio está mucho más alto. Vamos a trabajar 4 días, de lunes a jueves, ¿cierto? Porque ya el jueves a las 12 de la noche empieza un toque de queda establecido por cuarentena restrictiva. Entonces esos 4 días se multiplican por 4 semanas, son 16 días al mes. Pero no son 16 días, Pablo, son de esos 16 días, son escasas 5 o 6 horas. Escasamente si multiplicamos eso, estamos trabajando 90 o 100 horas al mes. Y es muy preocupante. Sí, Entonces, desde el punto de vista de recaudación, imagino que eso es muy fuerte para cualquier operador. Es bastante difícil, definitivamente si analizamos los gastos operativos de una industria a la cual pues se le imponen
algunos impuestos, algunos aportes tributarios, además de eso, todo lo que es nóminas, todo lo que son arriendos, todo lo que son servicios públicos, además de eso, cámaras de comercio, entre otros gastos que se vuelven una carga bastante alta, pero un ingreso bajo. Entonces, una carga del 100%, pero un ingreso mínimo de un 10 a un 14%. Y cada vez más restringido. En base o en virtud a esto, ustedes tuvieron una serie de reuniones las semanas pasadas entre los gremios y además algunas reuniones en particular con el regulador, por ejemplo. ¿De qué manera se desarrollaron esas reuniones y cuáles fueron los resultados preliminares que pueden ustedes sacar de este movimiento? Bueno, yo les cuento que desde febrero, Pablo, desde febrero venimos tocando las puertas al regulador, a Coljuegos, a su presidente, el doctor César Valencia Leán, que ha sido una persona que nos ha atendido. Los gremios nos hemos unido en proyectar algunos beneficios para el sector en vista de que van a continuar las medidas. Yo he sido una de las personas que más le he dicho al presidente, doctor César, definitivamente la emergencia sanitaria no ha acabado y la pandemia no se ha ido. Tenemos que vivir con esta realidad y creo que unos años más, Dios quiera que no sea así, pero este año va a ser duro, no podemos mentir. Entonces, en febrero los 3 gremios nos unimos, estuvimos reunidos con él y con su equipo de trabajo, donde escucharon todas las peticiones que le hicimos y escucharon de boca nuestra como líderes gremiales, tanto de Asojuegos con el doctor Juan Carlos Restrepo, de Coljuegos con el doctor Eber Montero y de Cornazar como líder gremial Elizabeth Maya, en mi presencia. Pues, ¿qué podríamos obtener de la entidad y cómo podríamos ayudar? Nuevamente, como vemos hace por ahí 15 días, venir unas medidas muy drásticas por el número de contagios, nuevamente llamamos a la entidad y la semana pasada tuvimos una reunión donde nuevamente le decimos, doctor, por favor ayúdenos, el sector está levantando la mano, es un sector de juego localizado en Colombia que aporta el 67% de los ingresos, el juego localizado en Colombia, a la salud. Es una cifra que es más altísima. En un momento como este, porque aparte al lugar al que aportan ustedes es a salud, no es a educación, otras cosas que son importantes obviamente, pero que en este momento es crítico. Exacto, y esa salud le llega a todos los departamentos según el número de habitantes por departamento. Entonces le decíamos, por Dios, somos los que más aportamos, pero en este momento somos los que más necesitamos. Que nos tiren un salvavidas para poder sobrevivir y no acabar estos negocios. Entonces, definitivamente, Pablo, pues se dio esta reunión donde se hicieron peticiones que ya se habían hecho antes, pero definitivamente algunas que te voy a mencionar. Nuevamente se le pide a la entidad que reevalúe el tema de la disminución de los elementos de juego. Es un proyecto de ley, pero sabemos que de repente podemos buscar alianzas estratégicas para nuevamente tener este beneficio y que sea un beneficio que no sea por 6 meses, que sea un beneficio donde la emergencia sanitaria esté presente, entonces no pongamos límite a ese beneficio. Segundo, pues la revisión de los números mínimos de elementos de juego establecidos, tanto por contrato por establecimiento. ¿Por qué? Porque es que definitivamente cuando tenemos que cumplir con unos protocolos y con unos aforos y con un tema de distanciamiento entre máquinas y entre personas, tenemos que hacer un conjunto de tareas de distanciamiento y pues efectivamente van a sobrar máquinas. Entonces, ¿cómo vamos a tener unas máquinas guardadas en una bodega y de repente tener que conectarlas sabiendo que no se están usando? Entonces, yo pienso que hay que revisar esos mínimos, tanto en locales como contratos, para poder ¿qué? Buscar eficiencia en la operación y para que el operador de todas maneras tenga un respiro frente a esta actividad. Pues sabemos que le presentamos una revisión, una petición inmediata a los indicadores financieros porque son difíciles de cumplir debido a la difícil situación que se atravesó en el año
2020 y lo que perdura en el 2021. Sabemos que esos indicadores financieros miden la actividad y son indicadores que se evalúan para poder hacer un nuevo contrato de concesión en algún momento, una próloga. Entonces, pedimos que por favor se revisara esto y que nos dieran continuidad frente a las operaciones que lleváramos y se diera una flexibilidad inmediata frente a este requerimiento. También presentamos algunas observaciones con respecto a las facilidades de pago. Sabemos que hay una resolución que se está estudiando y que el Consejo de Juegos de Suerte, la Junta Directiva de Juegos de Suerte de Azar la está revisando, donde presentamos un proyecto de facilidades de pago. Todos los 3 gremios hicimos las observaciones a ese proyecto porque necesitamos que contemplen un pago de las obligaciones con algunas facilidades, pero que sean un pago de obligaciones futuras, mientras exista esta coyuntura de emergencia sanitaria y permanente en el país. También se planteó como la posibilidad de aplicar, pues como un par en el camino frente al tema de la confiabilidad en las máquinas tragamonedas, donde pues por la coyuntura del país sería inaudito, y yo me uno a las palabras del doctor Juan Carlos Restrepo de Asojuego, sería una bomba de tiempo porque atentaría a la sostenibilidad del juego localizado en Colombia. Los 3 gremios en Colombia estamos apoyando y pidiendo a la entidad que replantee la situación. No vemos viable, no vemos prudente, Pablo, y a todas las personas que nos escuchan en este momento, tanto a nivel de Colombia como a nivel latinoamericano y mundial. No es prudente en este momento hablar de confiabilidad en un proceso donde apenas estamos levantándonos para poder subsistir y respirar. Y bueno, definitivamente hemos hecho también llamado al doctor César Augusto para que se acerque nuevamente al sector financiero. Eso es una problemática que tenemos en Colombia y yo sé que también en muchos países donde existe el juego de suerte de azar, no solo el localizado, los novedosos, cualquier tipo de modalidad de juego, ya que continúa una problemática con el acceso a los portafolios financieros. En algunos de los bancos llegamos, tocamos las puertas, pueden ser entidades privadas y públicas, pero definitivamente instantáneamente nos dicen, por ser una actividad estigmatizada, por ser una actividad riesgosa, por ser una actividad que presenta un alto riesgo con impacto negativo, pues nos hacen así. Y definitivamente para poder cumplir con muchísimas obligaciones y además de eso, para poder subsistir necesitamos la banca. Y pues de todas maneras cerramos yo creo que esta petición con un llamado muy especial a que se trabaje de la mano con los gremios, que se trabaje de la mano de los gremios. Los gremios en este momento estamos preparados, estamos listos para continuar apoyando a la entidad. Conocemos de primera mano los temas del empresario, sabemos cuál es la angustia del empresario y pues creemos determinante que es un año muy duro y un año donde necesitamos que la entidad se pronuncie y que la entidad genere esos beneficios que estamos pidiendo, Pablo. Eso te iba a preguntar por último y para cerrar, ¿de qué manera terminaron esta reunión? Si esperan alguna respuesta en algún plazo determinado, si esto es algo que se quedó el regulador como un tema a charlar, pero que no tiene plazos o que no tiene ningún tipo de plan a futuro, al corto o mediano plazo de respuesta. A ver, yo te digo algo, la respuesta tiene que ser inmediata, la respuesta tiene que ser ya, porque es que estamos acabando un mes crítico. Marzo fue difícil, febrero mucho más, pero si no tomamos medidas ya, de estas 2.472 máquinas que hay en el mercado, vamos a ver una disminución notoria porque la gente no va a ser capaz de continuar. Y además de eso, muchos contratos de concesión van a estar en riesgo. Son 362 contratos de concesión de juegos localizados en Colombia. Entonces, el llamado que se le hizo es actuar ya. Estamos esperando esta semana una respuesta de la entidad y pues si obtenemos una respuesta favorable, agradecidos porque nos escucharon, porque definitivamente vemos la capacidad que tiene la entidad de entender al empresario y, como decimos en mi país, de ponerse los zapatos y ponerse los pantalones del empresario. Y si no, pues ya los 3 gremios miraremos qué medidas se van a tomar y hacia dónde tendremos que ir, pero siempre por buscar un beneficio para este sector que ha sufrido tanto, un sector tan aporreado y un sector que
definitivamente no ha recibido la ayuda que debería recibir. Elizabeth, te agradezco muchísimo tu tiempo esta mañana. Estaremos muy cerca de ustedes para lo que necesiten y obviamente esperemos que la llegada paulatina de las vacunas y que esta serie de noticias que lentamente vamos teniendo en todos los países. Yo estuve hablando esta semana con gente de Perú, está en la misma situación, en Argentina estamos viviendo lo mismo, lamentablemente es una cuestión regional. Esperemos en unos meses poder volver a tener cortos, digamos, volver a tener una comunicación y poder estar hablando ya de un recupero más definitivo para la industria. Pablo, yo quisiera aprovechar este espacio, y me regalas 3 minuticos, es para hacerle un llamado a todos los empresarios del país, porque no podemos bajar la guardia, no podemos bajar la guardia. Definitivamente tenemos que comprometernos en continuar con estas medidas necesarias de protocolos de bioseguridad para darle tranquilidad y seguridad, valga la redundancia, a estos clientes que nos visitan. Además de eso, a nuestros empleados y colaboradores. Y además de eso, a nosotros mismos. Entonces, por favor, revisemos esos protocolos. Empresarios, visiten sus salas. Miren que estén cumpliendo con todo el tema de distanciamiento. Y además yo pienso que aquí el autocuidado empieza por todas las políticas y los procedimientos que desde las empresas se proyecten a los establecimientos y desde los establecimientos a sus colaboradores y sus colaboradores las proyecten a los clientes en general. Entonces, si tú te proteges, proteges al otro. Si yo me cuido, cuido al otro. Y ese es el llamado que hago finalmente. Por favor, revisemos protocolos, no bajemos la guardia. Muchísimas gracias, Elizabeth. Entonces Gracias. Seguiremos en contacto. Que tengas muy buen día. Gracias a todos. Un saludo especial.